Bueno, podemos ir empezando entonces. Bueno, estamos llegando ya a esta recta final de estas jornadas de paisajes litorales consilientes. Creo que hemos abordado perspectivas bastante distintas y quizás en este punto estamos ya llegando al momento de empezar a alcanzar un poco esa perspectiva común y para poder empezar a trabajar de cara al workshop que tendremos la semana que viene. Y para centrar un poco el tema, esta jornada nos parecía esencial, que era hablar sobre paisaje, identidad, infraestructura verde, recogiendo ya todo lo que se ha planteado también en jornadas anteriores, ¿no? Para esta jornada tenemos la participación de José Luis Álvarez Vicente, María Paz Sangiao y Pedro Calaza Martínez, también principal liante de toda esta película. Bueno, vamos a comenzar. Creo que en el orden que está planteada la mesa nos va a permitir acercarnos bastante al caso de estudio desde el punto de vista del paisaje, de la infraestructura verde y también de las posibles métricas y formas de evaluar que los proyectos que llevamos a cabo pues alcancen esa consiliencia a distintos niveles, ¿no? Entonces vamos a comenzar por ti, José Luis. José Luis es arquitecto por la ETSA de Coruña y funcionario de la Xunta de Galicia desde 1994. Ha desempeñado diferentes responsabilidades técnicas en urbanismo y paisaje, jefe de servicio de planificación urbanística, subdirector general de urbanismo, jefe de servicio de planificación del paisaje y desde 2024 director del Departamento Técnico de Estudos del Instituto de Estudios de Territorio. Su trayectoria está además estrechamente vinculada al desarrollo y aplicación de las herramientas marco que nos permiten proteger, gestionar y ordenar el paisaje en Galicia. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Bueno, muchas gracias por la invitación, por supuesto, y bienvenidos a todos. Era difícil plantearse cómo podía yo en 5 minutos, 10, hacer mi aportación inicial para esta mesa redonda. Me quedo con la idea de que es una mesa redonda de debate, por lo tanto voy a intentar nada más que dejar unas cuantas ideas con el ánimo de que surja un cierto debate. Y con el enfoque claro de ser, primero, notablemente pragmático, o eso intentaré, y notablemente circunscrito al ámbito en el que nos encontramos, que es Galicia. Y para ello, pues quería hacer un poco unas reflexiones sobre algunos de los términos que adornan, digamos, la presentación de estas jornadas. El primero, aunque ya me han advertido que ya ha sido abordado con frecuencia, es el término consiliencia. Y a cuenta de eso, hablar de los neologismos y la evolución de los neologismos, ¿no? Este es un hiperneologismo, puesto que ni siquiera está en el diccionario de la Real Academia. Y lo que yo quiero trasladar es que otros términos que son procedentes han sido también en su día neologismos. Lo es, tal vez, infraestructura verde, lo es resiliencia, en cierto modo lo es paisaje, al menos en cierto tipo de interpretaciones o acepciones, pero resulta que también en su día fueron neologismos, ordenación del territorio e incluso urbanismo. Términos que en su día nacieron para plasmar, volcar o hacer nacer unas intencionalidades y unos objetivos. Y el fondo del asunto, del término consiliencia, pues casualmente viene a coincidir con uno de los objetivos fundamentales de uno de esos términos, que es el que principalmente quiero sacar aquí, que es la ordenación del territorio. La consiliencia como transversalidad, como consideración conjunta de diversos factores, ha venido siendo siempre una de las, digamos, reivindicaciones, evidentemente en Galicia, que es el ámbito del cual quiero hablar, para demandar ordenación del territorio. Y esto lo hago por la procedencia de tener en cuenta la escala supramunicipal, la escala superior al ayuntamiento, la escala que coordina o enmarca proyectos concretos. El segundo término en el cual se puede debatir es el término infraestructura verde. Infraestructura verde también es un neologismo, esconde o delata o reivindica ciertos principios que también son ordenación del territorio, o sea, también son comunes con la ordenación del territorio y también con otras materias. Y el tercer término sobre el cual conviene hacer una pequeña reflexión es paisaje e identidad.
Paisaje fue en su día neologismo, pero está relativamente asentado en Galicia. Tal vez sea el último neologismo que ha sido fortificado mediante medidas legales. Paisaje ha sido objeto, al amparo del Convenio Europeo del Paisaje, de una ley gallega del año 2008. Se han desarrollado pues, digamos, instrumentos normativos al amparo de esa ley, como el catálogo de los paisajes, las directrices de paisaje y el reglamento del paisaje. Y se desarrolla una política clara en materia de paisaje, algunas de cuyas manifestaciones, algunos de cuyos aspectos tienen mucho que ver con el tema central o el tema que causa estas jornadas, a mi modo de ver, que es la intervención en los espacios portuarios de Coruña desde la óptica del paisaje urbano. Y esto trae a colación esta idea del neologismo paisaje, adornado además del adjetivo consiliente, los paisajes consilientes, a sacar a debate aquello que estaba siempre en el origen de la materia urbanismo, que es el proyecto urbano, el concepto de la calidad de los diseños que puede, insisto, en este contexto de Galicia, puede darse el caso de que pueda estar un poco escondido detrás de conceptos o enfoques más novedosos o más colaterales. Por lo tanto, es conveniente saber o conveniente hablar sobre si atendemos lo suficientemente bien el concepto de proyecto urbano y sus connotaciones cualitativas. Y finalmente, la identidad me lleva a pensar o me lleva a reflexionar en relación con un artículo reciente que pude consultar en el que hablaba de los edificios cebra y hablaba en definitiva de una cierta banalización del urbanismo y la arquitectura relacionado con una cierta globalización. Por lo tanto, surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué significa hoy en día la identidad en la ordenación urbanística? ¿Es posible la identidad? ¿Es posible un urbanismo, digamos, típicamente pues, gallego o típicamente coruñés? ¿O es otra cosa de la que se habla cuando se habla de identidad paisajística? Esos son temas evidentemente muy importantes. Antes nos han explicado algún ejemplo muy importante de que ese ingrediente de la identidad siempre existe en cada lugar, en cada proyecto. Lo que pasa es que también los requerimientos un tanto universales de calidad, de sostenibilidad, de consideración del cambio climático o de calidad de vida y entornos tecnológicos parece que hace entender más hacia una cierta globalización, en cierto modo una cierta banalización, que parece contraria a la identidad. Bueno, en definitiva, es dejar un poco aquí en el aire esas cuestiones, ¿no? Consiliencia se puede debatir o tiene que ver con la ordenación del territorio y con otras cosas. La infraestructura verde también tiene que ver con la ordenación del territorio. El paisaje tiene muchísimo que ver con la calidad de un proyecto urbano y la identidad es una cuestión relativa que a lo mejor puede estar en peligro o no se sabe. Y estas son las cuestiones que yo quería un poco pues dejar, y siempre desde el punto de vista del enfoque constructivo, como cada una de esas cosas nos van a permitir avanzar, porque si un neologismo como consiliencia lo que puede conseguir es que se avance o que se renueven principios, se renueven expectativas u objetivos que a lo mejor estaban pues un poquito olvidadas, pues bienvenido sea. Bueno, muchas gracias, José Luis. Creo que ya has avanzado algunas de las cuestiones que precisamente quería sacar yo a colación también después en el debate, sobre identidad y cómo alcanzarla, sobre cómo hacer del paisaje urbano algo que nos represente y que representa el territorio. Pero bueno, vamos ahora con María Paz Sangiao, arquitecto urbanista, máster en renovación urbana y rehabilitación por la USC y máster en arquitectura del paisaje. Desde 2011 forma parte de la dirección técnica de BRIAM y del equipo de investigación del Instituto Tecnológico de Galicia. Es actualmente responsable de Communities and New Developments en el ITG BRIAM y su trayectoria combina más de 10 años de experiencia, tanto en el sector privado como en el sector público, en administraciones como en el Consorcio de Santiago y los ayuntamientos de Coruña y Mondoñedo.
Bueno, muchas gracias, María. Gracias a vosotros por invitarme e invitarnos para dar otro punto de vista, ¿no?, acerca de la consiliencia, el paisaje y la verdad que pues muchas gracias por contar con nosotros. Tengo de apoyo una presentación porque yo creo que puede ayudar a ilustrar alguna de las cuestiones que voy a hablar. Y primero ubicarnos. Formo parte del Instituto Tecnológico de Galicia, que está aquí, veis la Fundación Barrié, en el cantón, pues la segunda y tercera planta estamos nuestros compañeros del ITG, y el ITG es un centro tecnológico nacional desde 2012. Dentro de ITG hay distintas áreas, distintas divisiones que se encargan a la investigación, ¿no? Alguna de ellas muy conocida, pues que tiene que ver con la inteligencia artificial, los sensores, el agua, la energía, etcétera. Y hay otra que quizá la parte más de arquitectura y construcción se conoce por la base de precios de construcción de Galicia, que ya es desde, ya tiene sus años. Y también en esta área de división y construcción sostenible está la certificación BRIAN-ES, ¿no?, que es un poco, sobre todo la certificación BRIAN en su parte de certificación a escala territorial, es un poco lo que voy a comentar más en mi intervención de hoy, que creo que tiene que ver mucho con estos conceptos que se han estado abordando, ¿no? BRIAN, comentar brevemente que es una certificación de sostenibilidad, es algo voluntario, es una muy buena práctica, una mejor práctica, que va más allá de la normativa, ¿no?, y que permite acreditar aquellos proyectos que lo deseen, pues que cumplen con una serie de parámetros en sostenibilidad muy elevados. Como decía, es voluntaria. Esta certificación surge en concreto en Reino Unido en los años 90, primero enfocada más a la edificación, y a partir del 2000 se ve ese interés y esa necesidad por hacerlo extensivo pues al territorio, ¿no?, a espacios más allá del propio edificio. Y es en ese momento cuando se empieza a mirar hacia otro tipo de certificaciones que tienen que ver más con las infraestructuras, también con el urbanismo. Y esa certificación se llama BRIAN Communities. En España tiene el nombre de BRIAN Urbanismo. Pero hereda mucho el concepto de communities, de comunidades, ¿no?, de incorporar a la gente, a las personas, a los seres vivos, a la naturaleza, a mirar, a integrarlos todos, ¿no? Comentar brevemente, como todos los certificados, muchas veces lo que conocemos es el certificado final, es decir, ese papel o esa carátula o eso que ponemos en el edificio que justifica que he obtenido esa certificación, pero detrás de eso hay unas metodologías, en este caso creadas por el BRI, que es un centro de investigación que aborda todas estas cuestiones de investigación ya desde 1920, y en su adaptación a España, pues en el marco del Instituto Tecnológico de Galicia, que también tiene la misma línea y los mismos objetivos, ¿no?, de investigar, de seguir adelante, de ir avanzando y crear documentos de respaldo más allá de la normativa exigida. En este caso concreto, lo que os comentaba, podemos obtener unos certificados, es lo que más se conoce, pero hay una serie de cuestiones que son estas, las que recojo aquí en esta diapo, que quizás son las que dan cuerpo y arman nuestra razón de ser, ¿no?, que son una serie de cuestiones que todas intervienen cuando queremos hacer un desarrollo, en este caso sostenible, ¿no?, que son cuestiones de gobernanza, cuestiones de bienestar social y económico, de recursos, de energía, por supuesto de uso del suelo y de ecología, también de transporte, también de movimiento, también de innovación. Es decir, hay una serie de elementos, todos muy importantes, que hay que tener en cuenta para hacer un proyecto, pues por los que veíamos al inicio de estas jornadas, ¿no?, que tienen una mirada hacia la naturaleza, que tienen una mirada regenerativa en el territorio, que tienen miradas hacia muchos lados y que al final pues consiguen que trasladar en proyectos mejores que los que por desgracia habitualmente nos rodean, ¿no?, o que muchas veces ya la propia burocracia, los propios mecanismos nos llevan a hacer pues lo mínimo por normativa, siempre a lo mínimo y se pierden muchas otras cosas. A lo largo de nuestra experiencia con BRIAN en estos últimos años nos hemos dado cuenta que muchas veces
algunos paisajistas, algunos urbanistas, algunos grupos de diseño nos utilizan, digo así entre comillas, nos utilizan como los malos de la película para decir o demostrar delante de la administración o de otras partes implicadas, no, esto tenemos que hacerlo así porque nos lo manda Brian y queremos certificarnos. Pero en realidad lo que ellos querían hacer era un buen proyecto, pero sabía que a lo mejor se les iba un poco de madre en cuanto a temas presupuestarios o de contratar a otras partes interesadas que son importantes en el proceso, pero que a veces no se tienen en cuenta, que a veces pues un estudio de arquitectura hace el desarrollo urbanístico más el plan de consulta, más el paisaje, más no sé qué, a mínimos, ¿no? Y Brian te viene a exigir, no, mira, tienes que tener un especialista en energía, no, mira, tienes que tener un ecólogo, además con una experiencia demostrada, no, mira, es que tienes que hacer un estudio de inundabilidad y lo tiene que firmar una persona competente que haya hecho. Entonces, bueno, se puede ver por un lado como hoy más rollo, más papeleo, más burocracia, o de otra manera una disculpa para hacer un proyecto en el que intervienen muchos agentes, ¿no? Como los que comentaban Eddie y Chris esta mañana, que hay muchas partes que tienen que estar para que un proyecto realmente sea bueno, y tenemos casos de verdad que muy simpáticos de gente que nos dice, no, vosotros venid a esta reunión porque sois los malos y a vosotros les echamos toda la culpa de todo lo que tiene que tener el proyecto mayor es por culpa de Brian, pues ahora tenéis que dar la cara. Nosotros encantados, ¿no? De que, bueno, pues de que nos usen en ese sentido. Y luego, bueno, a veces se convierte, pues eso, en una herramienta también muy útil porque está todo muy claro. Es una metodología que tú la puedes descargar de nuestra página web, la puede descargar cualquier persona, es un pequeño documento muy claro, no lleva error a dudas, hay un objetivo, unos ítems que hay que cumplir, que si los cumples pero no tienes la evidencia que lo justifica, no vas a poder demostrarlo, no vas a poder conseguir nuestro certificado. O sea, el proceso es muy claro. Entonces, quien se involucra en un proceso como este es porque realmente lo quiere hacer bien y lo quiere hacer, bueno, de una manera arreglada. Entonces, nos gusta decir que es una herramienta que centra el debate, que da seguridad administrativa, que ayuda a la planificación, en la gestión, que controla esa participación ciudadana, porque está muy reglada de qué manera se tiene que hacer, que además incrementa las posibilidades de financiación. Hay otros clientes que se acercan a nosotros, por ejemplo, pues el Barça, ¿no? El Spy Barça quería certificarse con nosotros porque realmente necesitaba una financiación más ventajosa y sabía que un sello de sostenibilidad se la potenciaba. Bueno, pues bienvenido sea, porque eso implicó que tuviesen que realizar un proyecto pues más holístico, integrando otras cuestiones que si no de otra manera no lo habrían hecho, ¿no? Entendí el Barça. El Barça, sí. En la zona del Spy Barça, el nuevo Camp Nou lo están certificando con un certificado específico para edificios, pero lo que es el desarrollo, las calles alrededor y todo eso, han hecho una preevaluación con nuestra metodología, porque de esa manera, obteniendo un certificado provisional, a ellos les permitía acceder a una financiación muchísimo más ventajosa. Por ejemplo, ¿no? A veces es uno de los motivos. Es verdad que ellos ya querían hacer un proyecto que querían ser sostenibles. Recientemente ha salido también la noticia ahora proyecto polémico del Celta de Vigo en Mos, que también necesitaban reforzar. Sí, ahora. Bueno, pues hay momentos en los que... Es el pendiente. Es el pendiente. Pues me lo quito, no pasa nada. Ahí, perdona, Sí, además tengo el pendiente que hace ruidillo y me estaba escuchando también las pulseras que tienen cascabel, o sea que no puedo pasar desapercibida. Bueno, y sigo avanzando, que si no me enrollo mucho. Y nada, la metodología se cruza, está alineada con directivos, los objetivos del ODS, las agendas urbanas, la taxonomía europea social. Vinimos antes que ellos, pero también nos estamos adaptando a todo eso. Desarrollamos internamente en el Instituto Tecnológico diferentes documentos en los que analizamos ese cruce, eso que comentábamos Nuria y yo ayer, ¿no? De cómo la consilencia, esa integración, bueno, también se pueden descargar de nuestra web, lo voy a pasar. Y luego hay una serie de requisitos que se cumplen, son todos esos, que se tienen que cumplir para obtener o poder certificarse. En este caso, en urbanismo, son todos esos.
¿Se puede certificar variedad de proyectos? Pues tenemos desde Madrid Nuevo Norte hasta Logroño Integración de Ferrocarril, pasando pues por Spy Barça, o incluso desarrollos logísticos de estos logísticos duros de Illescas, que quieren a veces atraer a clientes internacionales, un Amazon que busca una nave que esté certificada y busca un terreno en el que sus empleados puedan salir, bueno, pues por su RSC o por sus políticas tal, a un entorno un poco más agradable que el típico desarrollo logístico, y a veces esas empresas hacen que exigen que el suelo dé algo más, y entonces hace, bueno, pues que estos clientes miren para nosotros porque saben que ahí lo pueden encontrar. Una variedad de proyectos que se están certificando, no muchos en cuanto a desarrollo urbanístico, sí muchos más en cuanto a, por ejemplo, este es un caso muy interesante de Juan Palop, el Infecar, el recinto ferial de Gran Canarias, que aprovechó para hacer el nuevo master plan de este recinto ferial para buscar como un espacio, pues mira, lo que veis ahí que son unas pistas de tenis, en realidad es el aparcamiento, pero el aparcamiento cuando no se usa cuando no hay un congreso o no hay una feria, se cede ese espacio a los barrios de alrededor, que son barrios muy duros, muy constreñidos, muy vulnerables, y les ha abierto Infecar esos espacios públicos para hacer unos barrios mucho más, más interesantes, o que tengan esos espacios que puedan usar. Han hecho un proceso participativo realmente precioso, en el que han involucrado a parte de la sociedad, también a los barrios y más allá. Y bueno, y como seguimos, pues cositas que pequeños logros que ayudan a hacer proyectos, pues interesantes. Creo que me extendí un poquito más, me disculpáis. Nada, muchas gracias, María. Yo creo que esto empieza a centrar también un tema muy, muy interesante, que es esos estándares de certificación, no como una burocracia añadida, sino realmente como una excusa para hacer las cosas bien. Y esto también nos enlaza un poco con una de las cuestiones que salieron esta mañana, que es, tiene un mayor coste hacer un proyecto de forma consiliente, de forma integrada, de forma ecológica, o por el contrario puede ser una oportunidad para financiar, por ejemplo, y por centrar en el caso que tenemos, una deuda como la que tiene el puerto de Coruña. Puede ser una oportunidad también para enfocarse en esta cuestión. Pero bueno, sin detenernos más en esto de momento, paso a Pedro, que nos va a hablar también de infraestructura verde a gran escala, y se va a ir centrando después, posteriormente, me parece, en el caso concreto que nos ocupa. Pedro, le conocéis ya, es doctor en Arquitectura del Paisaje por la Universidad de Lisboa y doctor ingeniero agrónomo por la USC, director de esta escuela, de la Escuela Galega da Paisaxe, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia y presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Ha desarrollado más de 50 proyectos de planificación y diseño de espacios urbanos y compagina su actividad como consultor con la docencia y la investigación. Y bueno, es todo un referente en infraestructura verde, con numerosas publicaciones y premios en el ámbito del paisaje, la salud pública y la planificación territorial. Gracias, Pedro. Bueno, muy buenos días. Me siento un poco neológico ahora mismo, pero bueno, luego lo comentamos, ¿no? Yo voy a intentar aterrizar ideas, ¿no? Focalizándolas lógicamente en Coruña, en la infraestructura verde de Coruña, y luego también voy a intentar trasladar 8 ideas, ¿no? Que mostramos tanto al gobierno municipal de la ciudad como a la autoridad portuaria, de 8, digamos, ingredientes que entendemos deberían incluirse en este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, 3 apartados: el contexto, la situación de Coruña y nuestra visión de la gran oportunidad que tiene la ciudad, ¿no? Todos somos conscientes de que estamos, se ha dicho esta sociedad en otras intervenciones, ¿no? Con problemas ambientales de calentamiento global, contaminación, fragmentación del territorio, pérdida de conectividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas de las cosas de los problemas ambientales derivan quizás de una mala gestión o una inadecuada gestión del territorio, ¿no? Esto no es un tema baladí, no es un tema superficial. De hecho, hemos sobrepasado ya 6 de los límites ambientales que han sido definidos por el Centro de Resiliencia Urbana de Estocolmo. Y también a nivel de percepción de la sociedad, de los sectores, tenemos un problema, ¿no? Porque en la parte inferior veis, hay 2 gráficos en 2 columnas, ¿no? Y es la percepción del año 2015 de los riesgos globales que hay en el mundo, ¿no? A 2 años, 2 de los 10 riesgos globales más importantes tienen mucho que ver con el medio ambiente, pero es que a 10 años, 5 de los 10 aspectos con mayor preocupación a nivel mundial son, lógicamente, de la parte ambiental. El
proyecto que se va a desarrollar en Coruña, yo creo que tiene muchos ingredientes, como luego veremos, pero hay dos aspectos que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Uno es la biodiversidad. Antes habló Chris Riz sobre biodiversidad, ¿no? Y lo que veis en pantalla es un pequeño gráfico que se presentó en la COP15 de Kunming-Montreal. En la parte superior veis la temperatura media mundial anual desde 1978 hasta el 2015. Lógicamente, más azul, más frío, más rojo, más calor. Y en la parte inferior veis la pérdida de biodiversidad. Es decir, hay una correlación directamente proporcional, calentamiento global, pérdida de biodiversidad. Y esto, lógicamente, no solo pasa en espacios naturales, ¿no? Mucha gente se piensa que cuando hablamos de biodiversidad solo hablamos de zonas naturales, rurales, etcétera. Pues en estos mapas que veis en pantalla vemos que históricamente el ser humano se ha sentado en muchas ocasiones en hotspots, en puntos calientes de biodiversidad que son las ciudades. Por tanto, trabajar con el ingrediente de biodiversidad en las ciudades es sumamente interesante. El segundo ingrediente que me parece oportuno comentar es la salud, ¿no? Nosotros cuando nacemos con dos códigos, ¿no? Nacemos con un código genético, hay gente más fuerte, menos fuerte, yo ahí no puedo hacer nada, y nacemos también con un código postal. Y el código postal, donde naces, donde vives, condiciona tu salud, condiciona tu economía y tus relaciones sociales. Y en el código postal, buscando la equidad ambiental y la justicia ambiental, sí que yo puedo trabajar. Y este no es un tema tampoco superficial, ¿no? De hecho, hay artículos científicos como esta de la revista Nature de enero de este año que dice que la explicación de muertes por el esposoma, es decir, por el ambiente en el que vives, puede alcanzar el 17% y tan solo un 2% es la genética. Por tanto, si incidimos y trabajamos en un urbanismo más humano, más conciliador, pues probablemente podamos minimizar el riesgo de enfermedades y el número de muertes. De hecho, ahí nacen en experiencias como la medicina espacial, ¿no? Una medicina que busca ese solape entre urbanismo, naturaleza y salud. Es decir, se está trasladando realmente a planificación urbana el concepto de salud. En este contexto de preocupación y de problemas ambientales, en los últimos 25 años han aparecido en Europa una cantidad enorme de documentos, normativas, legislaciones, etc. Quizás hay dos importantes. Una, antes lo comentaba José Luis, es la infraestructura verde, ¿no? Esa estrategia del año 2013 recogida por España, y aunque sea un neologismo, España la incluyó en el ordenamiento jurídico en la Ley 33/2015 ya, ¿no? Tenemos ya un neologismo en el ordenamiento jurídico, ¿no? Es importante porque la estrategia nacional subraya que las competencias en la identificación y delimitación de elementos de infraestructura verde a nivel local son los propios ayuntamientos. Otro documento legal importantísimo, aprobado el año pasado en agosto, es la Ley de Restauración de la Naturaleza. Una ley que se focaliza no solo en la parte agrícola, natural o ganadera, ¿no? También se focaliza en las ciudades. De hecho, hay un artículo específico de la ley que es la restauración de los espacios urbanos. Y de forma explícita habla de superficie verde y habla de fracción de cabida cubierta, es decir, de superficie urbana cubierta por copas de árboles. Y dice, ley, o sea, de obligado cumplimiento, que ningún ayuntamiento puede mermar la superficie y tiene que tener una tendencia creciente en los próximos años. Este tipo de planteamientos no es nuevo. Antes lo comentó también Chris Riz, hay diferentes movimientos de urbanismo, ¿no? Como el urbanismo ecológico, del paisaje, de procesos que de una forma u otra cambian la forma de trabajar en las ciudades, ¿no? Hay una frase del libro, bueno, del libro Germen del urbanismo del paisaje de Charles Waldheim que dice, es una frase muy potente, el urbanismo del paisaje describe un realineamiento disciplinario en marcha, bueno, del año 2006, ¿no? En el cual el paisaje sustituye a la arquitectura como el componente básico de urbanismo contemporáneo. Por tanto, el recurso básico de diseño urbano es el paisaje, no es la arquitectura. Bien, parte contextual, voy focalizando en Coruña. Coruña, lo comenté otro día, bueno, la primera sesión con Nardiz, ¿no? Perdió su gran oportunidad de tener una estrategia, ahora llamada infraestructura verde, a mediados del siglo pasado, ¿no? Con el Plan Cort, un arquitecto de Alcoy que planteó una ciudad con grandes parques urbanos unidas por corredores. Este plan fue descartado por un exceso de espacios verdes públicos. Se descartó mediados del siglo pasado y ahora tenemos el resultado que tenemos en Coruña, ¿no? Una ciudad con una cantidad importante en número de espacios verdes, hablamos de más de 350 espacios verdes, pero muy satelizada y la mayor parte de muy pequeño tamaño. De hecho, si analizamos un poco la escala
de tamaño de los grandes parques urbanos, el segundo más grande, lo veis en la parte central superior, es el Parque de San Pedro, son 20 hectáreas. La oportunidad, no digo transformar el puerto en un parque urbano, lógicamente, ¿no? Pero la oportunidad que tiene trabajar en una superficie tan grande permitiría, en cierta medida, pues fusionar, ¿no? y mejorar en superficie. Antes decía el concepto de salud, ¿no? Hay un estudio desarrollado por el Instituto de Salud Global de Barcelona que cifró en 43.000 el número de muertes que podrían ser evitadas con una mejor dotación de espacios verdes urbanos. Y en ese estudio aparece Coruña. ¿En qué número aparece Coruña? Pues tenemos un top 10 de mayor mortalidad y un top 10 de menor mortalidad. Coruña aparece situada en la ciudad número 9 de 1.000 con peores datos de mortalidad. De 1.000. 1.000 ciudades del mundo han sido analizadas y Coruña está en el número 9. Datos científicos. Bien, yo hace años hice un pequeño estudio en la ciudad de La Coruña intentando construir una relación evidenciada con la estadística, ¿no? Sobre actividad física, sobre salud y sobre dotación y uso de espacios verdes, ¿no? Ahí se puso de manifiesto lo que antes os comentaba, ¿no? El 72% de la superficie verde se concentra solo en 23 zonas, de las 300 y pico zonas que hay en Coruña, por tanto tenemos microespacios verdes. Es cierto que los microespacios permiten en cierta medida acceder a la gente que tiene movilidad reducida, gente mayor, etcétera, etcétera, pero tenemos una carencia importante a nivel de superficies. Subrayo solo que el famoso umbral de 9-10 metros cuadrados por habitante de la OMS es mentira. La OMS nunca publicó ese tipo de dato, es una cosa que se copió de un plan de urbanismo italiano de los años 50 y se fue repitiendo y no existe, es mentira, ¿no? O sea, pero tomando ese dato como referencia, tenemos por barrios que en Coruña hay zonas que tienen solo 2 metros cuadrados por habitante y zonas muy próximas precisamente al ámbito del Frente Marítimo de Coruña, ¿no? Lo que es cierto es que Coruña, los coruñeses, en esas encuestas que yo desarrollé, siempre subrayan la necesidad de trabajar con espacios verdes de gran tamaño, muy próximos, donde el componente fundamental del diseño no sea el gris, sino que sea el verde, que es decir, hay una, digamos, se decantan, ¿no? Por ese tipo de escenario, ¿no? Y luego también se demostró, ¿no? Que zonas más densas, como Agra del Rozán en Coruña, que tiene 58.000 habitantes por kilómetro cuadrado y con peor dotación de espacio verde, la gente tiene más problemas de salud, la gente consume más medicamentos y tiene más recaídas. Por tanto, hay una relación directa entre salud y enfermedades y muertes en Coruña, como así pone de manifiesto el estudio. Hay un documento no aprobado oficialmente de la Estrategia de Infraestructura Verde de Coruña del año 2019. En ese documento, que he extraído algunas imágenes, veis que como actuaciones potenciales a largo plazo aparece concretamente el Frente Marítimo, toda la superficie de la autoridad portuaria. Aparece también como espacio público de conectividad, ¿no? Lógicamente por ese recorrido longitudinal que presenta. Y aparece también en la propuesta morfológica de lo que es la infraestructura verde de Coruña, ese cordón que rodea a toda la superficie municipal, aparece lógicamente también la zona del puerto. Por tanto, la zona del puerto, la zona del Frente Marítimo, forma parte de esa propuesta morfológica y funcional de la propia infraestructura verde de la ciudad, ¿no? Y también, lógicamente, para mejorar la accesibilidad ciudadana. Bien, y acabo ya con esos 8 líneas, 8 ingredientes que, como Fundación Juana de Vega, entendemos que deberían integrarse en los proyectos que se presenten para el Frente Marítimo. Primero, que es un poco también el título de esta mesa, ¿no? La identidad, ¿no? La identidad es quizás el antídoto contra un desarrollo urbano genérico, ¿no? Realmente la identidad, entendida también como la búsqueda del genius loci, no a lo mejor identidad coruñesa, ¿no? Sino explotar realmente qué pasa en ese sitio, qué hay en ese sitio, qué hubo en ese sitio, ¿no? Esa cuarta dimensión del tiempo, de la memoria olvidada. La segunda es trabajar, lógicamente, como infraestructura verde y biodiversidad. Biodiversidad, por lo que hemos comentado, e infraestructura verde, porque, lógicamente, ya está en ese plan estratégico desarrollado. Trabajar también con la biofilia, ¿no? El mar, el espejo de agua, es también biofilia. La gente está encantada cuando interactúa también con espejos de agua, ¿no? Por tanto, trabajar y explotar los servicios ecosistémicos, culturales y biofílicos es importante. El cuarto punto es trabajar en equipos multidisciplinares. Bueno, todas las ponencias que hemos visto en estas jornadas lo han subrayado, ¿no? Nadie sabe de todo, por supuesto, y debemos trabajar en ese prisma de la consiliencia para plantear proyectos más interesantes, ¿no?
Luego también hay un ingrediente importante, que es la conectividad, ¿no? No es solo la conectividad longitudinal, sino la transversal. Veíamos antes que los espacios verdes de Coruña están muy satelizados, pues esa conectividad permitirá en cierta medida consolidar, si cabe, la infraestructura verde de la ciudad. Salud pública, lo hemos comentado, una visión, lógicamente, a largo plazo, también antes lo comentó Chris Riz, y por último, un marco de participación y gobernanza. Lógicamente, si no hay consenso, si no hay participación pública a diferentes niveles, si no hay gobernanza, este proyecto nunca llegará nunca mejor dicho, a buen puerto. Y hasta aquí era el planteamiento. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ha sido una visión rápida pero intensa desde la infraestructura verde a cómo aplicarla en Coruña, ¿no? Y bueno, nada, yo quería hacer un par de primeras cuestiones breves para comentar y después sí que daros paso para que la mesa sea más fluida posible y que podamos participar todos. En primer lugar, ya que estamos centrando esta mesa en el tema de la identidad, se ha comentado bastante estos días y además es algo que se refleja en las bases del concurso Coruña Marítima, que el proyecto debe ser fiel a la identidad coruñesa. Se comentó también que no teníamos muy claro lo que era esa identidad coruñesa a día de hoy y es verdad que, bueno, como ya comentó también José Luis antes, ¿no? La globalización que estamos viviendo en esa época nos está pues posicionando en un momento en el que a veces no podemos identificar. Si nos sueltan en cualquier ciudad del mundo, muchas veces en un primer momento no sabríamos dónde estamos y tendríamos que empezar a buscar referencias como pues en qué idioma están los carteles de los comercios, etcétera, ¿no? Entonces, cuando queremos investigar en esa identidad, muchas veces nos vamos al pasado, a nuestro patrimonio, a aquellos elementos característicos de la arquitectura o del urbanismo que definen ese paisaje, dentro de ese palimpsesto de capas que es la configuración del paisaje a lo largo de los años. Pero ese patrimonio, aunque nos dice de dónde venimos, no nos está diciendo quiénes somos ahora. Entonces, en una sociedad actual, ¿cuál sería esa identidad, ¿no? Hablábamos también de restauración, de recuperación. Siempre estamos como en un momento ciertamente nostálgico sobre recuperar esa identidad pasada, recuperar eso que hemos perdido. Y también se comentaba el otro día, al hilo de la restauración ecológica, pues del posible río Monelos perdido en este marco de llegar a conectar con el litoral de Coruña, ¿no? Y bueno, comentábamos con la moderadora de la primera mesa, que era Mal, que realmente esa desembocadura del río está donde ahora está la zona de relleno. No es posible recuperar lo que antes era el río, sino que habrá que redefinir cómo será ese nuevo trazado, ¿no? Y yo creo que esto enlaza bastante con también proyectos que hemos visto esta mañana. Y un poco con esto en mente quería plantearos, ¿no? ¿Cómo podemos identificar las claves para que un proyecto de ciudad como este sea el reflejo de la sociedad que lo habita a día de hoy? ¿Qué papel juega o puede jugar el capital natural precisamente en la construcción de esa identidad? Y por último, también un poco más hacia María, ¿cómo podemos identificar y medir esos factores clave para saber si el proyecto responde a la identidad coruñesa y llegar a certificar la calidad de un proyecto en relación a esto? Bueno, desde el punto de vista del paisaje, la ordenación urbanística, proyecto urbano, escala grande, escala pequeña, paisaje, sigo relativizando todos estos términos para ir al concepto en la medida de lo posible. Yo creo que una cuestión clave es ¿qué significa identidad? ¿Es la identidad de quién? O sea, ¿qué es eso de la identidad? Yo creo que es un patrimonio colectivo. Por lo tanto, la identidad no es algo que un equipo multidisciplinar integrado, pues ya no por 8 ni por 800, busque, sino que la clave está en perseguir qué elementos hacen que cuantas más personas mejor de las que están en ese sitio o de las que pueden estar, es decir, de las que viven o de las que pueden estar, destacan como elementos identitarios. Y ahí se me ocurren, en clave un poco del análisis paisajístico más prosaico que define nuestra legislación, 2 escalas, aparte de otras. Una escala grande que habla de horizontes, de escenas amplias, en donde se puede hablar de elementos referentes en las panorámicas, un monte, una torre, incluso elementos, por supuesto, artificiales a ciertas distancias, que pueden condicionar, deben ser tenidos en cuenta como elementos o ingredientes de un proyecto mejor.
y en una escala completamente diferente, ya a la escala casi del proyecto de urbanización y del detalle, hay elementos identitarios que se asocian con algo tan pequeño como un pavimento, un adoquín, un tipo de piedra. Hablo ahora como vecino o como persona que nació en A Coruña y la vivió pues prácticamente toda su vida, de tal manera que pues eso, un determinado pavimento lo asocias con ese lugar. Eso, bien integrado en las decisiones de proyecto, incluso reivindicado o a veces recuperado, puede ser una clave para una buena solución. Hay otras cuestiones intermedias que tal vez sean más frágiles frente a la banalización, como la propia resolución de la arquitectura. Hoy en día es muy controvertido y probablemente irresoluble el conflicto entre tradición y modernidad en arquitectura. Máxime cuando en la arquitectura tradicional, por ejemplo, pues no había edificación de vivienda colectiva, por lo tanto, malamente, salvo grandes arquitectos que pudiesen aparecer en el presente o en el futuro, yo no soy uno de ellos, se pudiera ofrecer un ejemplo, unos buenos ejemplos de una tipología ajena a la arquitectura tradicional, pero que muestren a la vista de la gente, es decir, en esa composición paisajística, algún tipo de referencia a esa arquitectura tradicional, más allá de remedos o pastiches que todos hemos conocido en ciertas épocas históricas que han sido pues una auténtica cochinada, si se me permite el término, ¿no? Y bueno, eso es un poco la cuestión, cómo para un buen proyecto, centrándonos en el tema del puerto, no hablo de ordenación territorial ahora porque es una escala que tal vez le supera, pero no tanto, las cuestiones del entorno panorámico muy relacionadas con el medio físico, topografía, plano de agua, etcétera, y el pequeño elemento. Y entre medias, naturalmente, otros elementos que sí que están asociados, tú ya los has citado, determinados edificios o determinados centros de atención social como establecimientos u otros puntos de referencia. Un simple banco en un jardín, todos sabemos que puede ser el foco de un buen proyecto, en función de lo que tenga. Y en el caso que nos ha contado Chris sobre el asesinato de Kennedy, pues tenemos un magnífico ejemplo, evidentemente de trascendencia mundial, pero es un ejemplo bastante extrapolable, ¿no? Bueno, yo coincido bastante con lo que ha comentado José Luis, ¿no? Como ha salido a colación varias veces la palabra banalización, para quien no lo conozca, hay un libro fantástico que es Urbanalización, de un geógrafo catalán que es Francesc Muñoz, ¿no?, que habla de la banalización del urbanismo. Antes apuntaba Nuria, ¿no?, que tú viajas a lo mejor a Múnich o a París o a Barcelona y hay calles que son exactamente las mismas, ¿no? El mobiliario es el mismo, los elementos de luz son exactamente iguales, ¿no? Por tanto, yo creo que trabajando en la búsqueda de una identidad, que tampoco sé cuál es, lógicamente, ¿no?, pues debemos en cierta medida pues intentar efectivamente no copiar, ¿no?, e inspirarnos a dos escalas, como bien apuntabas, ¿no?, y sobre todo también con la lectura del espacio, con la lectura del tiempo y de la memoria, ¿no? Creo que era la Premio Nobel de Literatura argentina, Gabriela Mistral, que decía: la patria, en este caso la micropatria, es el paisaje de la infancia, ¿no? Y con esto quiere decir que a lo mejor también en diferentes procesos de participación pública, ¿no?, con diferentes personas que han vivido el espacio, permitan en cierta medida buscar o profundizar en esa identidad que, insisto, yo tampoco sé cuál es. Pues nada, yo estoy completamente de acuerdo también con lo que estáis comentando y llevándolo un poco más a la parte de la metodología, Brian, en esta metodología está muy claro, ¿no?, de cómo identificar la identidad. Hay muchos requisitos que hablan del tema de la identidad. Muchos, por ejemplo, arquitectura típica local, diseño inclusivo, bueno, hay una cantidad de ellos, pero sobre todo se traslada todo de una categoría superior que es la de gobernanza, y ahí es en el tema de participación. Hay mucho foco en el tema de participación a distintos niveles, en distintos momentos, a distintas escalas, y se trabaja mucho, ya digo, desde una categoría que lo abarca de una manera muy extensa y poniendo el foco en todas estas cuestiones, hasta después se traslada en cada uno de los requisitos. Por ejemplo, voy a leer
el título, para que veáis un poco y luego si tenéis interés pues podéis descargarlo y veis como hasta qué nivel se profundiza, ¿no? Como pues olores o lo que decías tú, o temas de infancia o temas de un recuerdo de un paisaje, un edificio que estaba ahí, no, o sea, se va hasta el detalle, hasta el color de los materiales, las texturas, etcétera. Pero por ejemplo, plan de consulta. Pues aquí ya, bueno, ya se define lo que va. Necesidades y prioridades demográficas, desde el punto de vista todo de la participación, ¿eh? Digo, son requisitos en los que la participación tiene que estar ahí. La gente, las partes implicadas tienen que estar contando, ¿no? Evaluación del riesgo de inundación, tan importante para ver, pues oye, en los años tal, aquí esta zona se inundaba, o el río Monelos, o aquí tal, es la memoria también. Edificios e infraestructuras existentes, edificios, patrimonio, estrategia ecológica también, qué vegetación había aquí, qué se cultivaba, qué se dejó de cultivar, tal. Y luego uno ya, propiamente dicha, consulta y participación, que es como de una manera ya más reglada nos dice cómo se puede desarrollar, de qué manera se podría realizar un proceso de estos. Revisión del diseño. Este requisito es muy interesante porque habla de que el diseño no tiene que salir solo del equipo de diseño en sí, sino que debería haber como un panel de expertos con 10 puntos en el que participe también y que tiene que ser multidisciplinar, abierto, sabio, no sé qué, y también el público en general, o sea, hay distintos focos. Equipamientos, instalaciones, espacio público, infraestructura verde, aparcamiento local, cómo mirar ese aparcamiento, lo que veíamos antes, esas pistas de tenis que son aparcamiento, ¿no? Porque la mayor parte del tiempo no están ocupadas, entonces que las ocupen los vecinos. Arquitectura típica local, pues también, ¿no? Colores, texturas, gestión comunitaria, diseño inclusivo, niños, personas mayores, gente con algún tipo de discapacidad, perdón la palabra, o de, bueno, arquitectura o neuro, como le queramos llamar, ¿no? O sea, atender a la diversidad, a los grupos reducidos. Formación y capacitación, también ese foco social, ¿no? De poner el foco en temas de incorporar a la gente, a los trabajadores, a los que viven allí, a población vulnerable. Y luego hasta otros más específicos que pueden ser casi del detalle final de cómo van a ser las instalaciones para los aparcabicis o temas, ¿sabes?, cuestiones más del diseño final, ¿no? Pues en todas estas, y bueno, aprovechar resumir un poco las que ya de manera, o sea, directa nos implican que estos requisitos tienen que tener un proceso participativo, ¿no? Luego hay muchos más que también, pero estos sí o sí tienen que tenerlo. Entonces, bueno, de alguna manera es un poco la pregunta que me decías, cómo en estas metodologías controlan este tipo de cuestiones, pues porque ya tienes que justificar que lo has hecho así, ¿no? En base a estos... Genial. Bueno, muchas gracias a los tres. Con este tema de la participación me gustaría meter una pequeña referencia en cuanto a la evolución de la normativa, del urbanismo, tal, enfoque prosaico, claramente. Fijaros, cuando en España el urbanismo se regula de forma potente con la Ley del Suelo de 1956. Ahí nace, digamos, el urbanismo moderno, por así decirlo, ¿no? Fundamentalmente después, desde el 1975, para los planes generales de ordenación urbana, había un primer trámite de su procedimiento de aprobación, que se llamaba avance, pues muchos lo conoceréis, otros a lo mejor ya no, que se sometía a creo que se denominaba exposición pública. El concepto de aquella previsión de los años 70 en el urbanismo de España, que parece ciencia ficción, era que todo el mundo, más allá de los intereses de su propia propiedad, pudiese aportar ideas, referencias y tal. Recuerdo todavía siendo estudiante cuando en la vieja estación marítima del puerto de A Coruña se expuso el avance de aquella Plan General de A Coruña. Y efectivamente era como una especie de pequeño acontecimiento social, más o menos exitoso, eso es otra cosa. Pero como ya hace tiempo estaba previsto en el marco legal algo parecido a una participación pública, como por una serie de problemas de los que a lo mejor luego se puede hablar en cuanto a la tramitación, fue desapareciendo, fue transformándose, y cómo en cierto modo se recupera hoy a través de la legislación de evaluación ambiental, a través de los primeros pasos en los cuales cualquiera puede participar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Los conceptos cambian, a veces con neologismos, a veces no, pero lo que hay que garantizar es un proceso hacia arriba, un proceso de mejora.
no sé cómo se hace eso, es muy complicado. En la administración, pues somos muchos los que intentamos, llevamos muchísimos años, y los que estamos muy convencidos, que somos casi todos, pues intentando siempre mejorar cosas, ¿no? Es un tema complicado y tiene la parte prosaica de que muchas de estas cosas luego se articulan a través de figuras legales. Es decir, las ideas en la vida real se plasman en proyectos que tienen que tener una licencia. Para tener una licencia hay que tener previamente un amparo, urbanístico, unas evaluaciones ambientales, una connotación indudabilísima de viabilidad económica y todo lo que ello comporta, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un tema muy importante que yo creo que es también procedente sacar un poquito ahora, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, José Luis. Totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que quizás añadiría a este tema algo que salió por la mañana, que es las dinámicas del territorio. Y si esas dinámicas del territorio pueden llegar a dibujar esa identidad, simplemente respetándolas y no yendo contra ellas, ¿no? Y en cuanto a participación, bueno, pues indudablemente es algo que además sabemos que queremos incorporar, muchas veces no tenemos claro cómo, pero quizás comentaba Nardiz que este es un proyecto de ciudad que se tiene que creer primeramente la ciudad, y quizás con pequeñas actividades que los vayan involucrando en el proceso, también como comentaba Cris esta mañana, qué podemos hacer en el corto medio plazo antes de que el proyecto esté completamente desarrollado para que la gente empiece a apropiarse de la ciudad, podría ser una vía. En todo caso, ahora quería casi abrir ya turno al público para que... ¿Me permites como antes comentaste de los neologismos, ¿no? Voy a intentar conceptualizar las tres palabras que has dicho, ¿no? Paisaje, infraestructura verde y consiliencia, ¿no? A ver, en paisaje todos somos conscientes de que el Convenio Europeo, ¿no?, del año 2000 dice que paisaje es cualquier realidad física que es percibida, ¿no? Tenemos un problema de percepción. ¿Por qué? Porque la percepción histórica de paisaje es una percepción eminentemente estética. No tiene en cuenta toda la parte ecofuncional, ¿no? Entonces, es un neologismo que está también en evolución y que debemos poco a poco intentar transformar esa percepción sesgada en una percepción un poco más amplia, ¿no? En cuanto al tema de infraestructura verde, creo que puso Eddie una imagen de los primeros autores que empezaron a llamarles así, ¿no?, que era Benedict y McMahon, ¿no?, en Estados Unidos en el año 2006, ¿no? Ellos intentaron, en cierta medida, crear, es cierto, un concepto nuevo para trasladar a la población las ventajas que tenía y cambiar la mirada de que los elementos verdes en medio urbano no son equipamiento, son infraestructura. Y esta hipótesis, lanzada por Benedict y McMahon, fue recogida por un arquitecto español muy famoso, Fariña Tojo, ¿no?, catedrático de urbanismo de Madrid, y fue, yo creo que, uno de los mayores impulsores de ese aterrizaje del neologismo de la infraestructura verde en España, ¿no? Y luego el término de consiliencia, ¿no?, que también se habló un poco de forma superficial, ¿no? Consiliencia es una palabra que tampoco existe en inglés, ¿no?, en el diccionario inglés, pero fue inventada por un científico británico, William Whegel, ¿no?, en el siglo XIX, y William Whegel entendió que la sociedad postmoderna había fragmentado el conocimiento. Entonces, él lo que quería hacer puentes entre las ciencias y las humanidades con una visión un poco humanística de los diferentes planteamientos, ¿no? De hecho, William Whegel también acuñó la palabra científico, que a mí me encanta, porque antes los científicos no se llamaban científicos, se llamaban filósofos de la naturaleza. Y se la puso una chica, una señora, a Mary Somerville, que era una matemática autodidacta, que fue la primera persona, mujer, que firmó el manifiesto para pedir el voto de las mujeres en el Reino Unido. O sea, hay una historia súper bonita, ¿no? El caso es que esa palabra consiliencia quedó en el olvido durante unos años y fue recuperada por Edward Wilson, el mirmecólogo, el estudioso de las hormigas, que también acuñó el término biodiversidad y biofilia. Bueno, biofilia no, lo hizo Erich Fromm, pero bueno, quiere decir que también Edward Wilson recuperó la palabra consiliencia, escribió un libro fantástico que habla precisamente de eso, para intentar, en cierta medida, impulsar en todas las facetas de la vida, no solo en el urbanismo, ese trabajo, esa mirada transversal de conocimiento. Genial. Bueno, yo creo que con esto ahora sí que podemos pasar a las preguntas. Empezamos por ti, Enrique. Muy bien. Sí, yo ¿esto está, funciona? Sí, se escucha, ¿no? Aquí estamos para hablar un poco de los aspectos de la ciudad y estamos todo el rato con cuál es la cultura y cuál es la personalidad de la ciudad.
Bueno, yo quiero hacer un par de aportaciones, ¿no? Una, la resumo en una frase de don Wenceslao Fernández Flórez, coruñés, escritor importante de hace 100 años. Coruña es un transatlántico donde el pasaje pasea por cubierta. Es una ciudad donde la gente camina. Camina y camina y camina, y eso es muy buen hábito. Y el paseo marítimo de 13 kilómetros le falta el trozo de la dársena al puente del pasaje. Y eso es parte de la esencia de la ciudad. Es decir, nosotros caminamos a lo del mar. Y no sé, eso para la salud debe ser bueno. Me tienes que dejar luego la estadística esa. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también hay una... estuvimos en la primera sesión, nos explicaron pues un poco los avances que se habían hecho en Rotterdam, Ámsterdam, ganado terreno al mar. Hay que debatir eso también, ¿no? La ciudad, todos los jardines del centro ahora son terrenos que en su día fueron mar. Y hay una zona muy presionada por comunicaciones y por población, que es la zona de Rivas, y ahí hay un espacio que yo desde luego pienso que se puede ganar algo de terreno al mar, ¿no? Sobre todo si se desaparece de allí la actividad comercial y pesquera. Son dos elementos muy importantes. La ciudad camina y la ciudad ha ido ganando espacio verde, ganándolo solo al mar, como hacen los holandeses. Pero aquí parece que lo de rellenar está feo. No, ¿por qué? Hasta tenemos enfrente a Terranova, pero está lejos. Bueno, muchas gracias, Enrique. Yo la verdad que creo que es una lectura muy acertada y que puede sostener un proyecto de ciudad, el tema de la identidad caminante. Y sobre los rellenos, como bien sabes, yo tengo ciertas discrepancias, creo que se pueden plantear, pero sigo pensando muy bien en las dinámicas, qué pasa si el nivel del mar sube, este tipo de cuestiones. Puede haber quien opine, yo me cuento entre ellos, sin haber hecho una reflexión muy profunda sobre el caso del puerto de Coruña, que deconstruir, ¿no? También es planteable, es plausible, ¿no? Hay elementos del frente portuario que forman penínsulas internas, muelle del Centenario, que, bueno, pues habría que imaginar qué nuevos perfiles urbanos abre su hipotética desaparición, esos perfiles urbanos que son precisamente las perspectivas de los que caminan junto al plano de agua, ¿no? Son otros factores a tener en cuenta. Son elementos que se introdujeron, pues el muelle del Centenario, si no me equivoco, en los años 60, 70 más bien. Por tanto, no son tan inmutables, no son tan indisociables de la tradición de una ciudad y son, en su caso, replanteables. Ahí tenemos, evidentemente, el problema económico, que no es menor. Pero como tema, como alternativas a tener en cuenta, indudablemente podría ser, ¿no? Sobre todo porque yo creo que una cuestión muy importante y desde mi punto de vista la clave de la planificación a cualquier escala es el planteamiento del programa, es decir, la diagnosis. Es lo más importante y probablemente lo más difícil, hacer la diagnosis de qué se necesita, qué hago yo. O sea, este proyecto que me han encargado, este proyecto que estoy concibiendo, este proyecto en el que estamos participando, ¿qué finalidad tiene? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hace falta? Esto es complicadísimo y yo creo que yo estoy convencido que es una de las bases de la, digamos, sostenibilidad o del acierto en el planteamiento de proyectos. Bueno, pues esta es una cuestión no menor y la base de decidir, o una de las bases fundamentales para decidir qué hacer en esos espacios es partir de la base de que las superficies son esas o hacer un planteamiento distinto. Es decir, las necesidades son estas, necesitaríamos para esas necesidades estas superficies con estas características, planteemos soluciones. A lo mejor, pues lo que Enrique plantea se puede conseguir deconstruyendo o resulta imprescindible nuevo relleno. Pues sin descartar nada, la clave está para un buen proyecto en la diagnosis más acertada, en la cual volvemos indudablemente a la más completa y posible participación de la gente, ¿no? ¿Queréis añadir algo más o abrimos a otra pregunta? Bueno, ¿hay alguna cuestión más por ahí? Allí al fondo. Yo pensé que había tres más.
yendo al campo más prosaico que presentó José Luis, estamos hablando de lo que es la identidad respecto a qué lo caracteriza, ¿no? Pero yo creo que también hay el por qué hemos llegado a saber que no tenemos identidad, viene por las debilidades que detectamos cuando no existe esa identidad, ¿no? Entonces, ¿qué debilidades podemos ver o existen, ¿no? Yo, por poner una encima de la mesa, yo entiendo que si la gente no percibe que no percibe que su espacio común no le representa, entonces puede él construir su espacio privado representándole, ¿no? Entonces eso lleva hacia fórmulas de ocupación del suelo, de esa dinámica. Y eso puede ser que sean elementos que nos estén indicando que esa sociedad no se siente representada por su espacio público. Quería que trataseis más vosotros el tema de qué identidades reconocéis, o sea, qué carencia de identidad reconocéis o qué ejercicios de identidad, de falta de identidad, reconocéis en el espacio y que puede ser lo que nos ayude a reconocer la identidad que podemos alcanzar. No sé si me he liado mucho. Nada más y nada menos. Probablemente requeriría de un análisis bastante profundo. No sé, como se suele hacer, derivaré un poco mi propuesta de contestación. En particular te la pongo a ti por ser arquitecto, porque tenemos una realidad de obras y ocupación del territorio muy nuestra, por decirlo de alguna manera, y puede ser eso un reflejo de que no tenemos el concepto de identidad como espacio común que nos defina, aunque nos sintamos muy orgullosos, ¿no? Y tenemos un ego de identidad del lugar, pero es un ego, no es una realidad visible. O sea, la gente puede decir, Coruña es tal porque tiene tal o porque tiene cual, pero no tiene una identidad con su espacio para que pueda hablar de su espacio como tal y no el ego de las cosas que suceden en su ciudad. Bueno, me voy a parar ya de... Sí, es un tema importantísimo el que propones. A ver cómo hablar del tema sin ser demasiado incorrecto políticamente hablando. Yo creo que toda sociedad, en un momento determinado, se encuentra en un punto de su proceso de evolución. Es una evidencia, por eso es bueno decirla. Galicia, y dentro de Galicia Coruña, pues también están en su momento de evolución. Yo, pues como fanático, si quieres, de las cuestiones territoriales y urbanísticas, al escuchar a nuestros colegas americano e inglés, no puedo dejar de sentir envidia, como la que llevo sintiendo desde los 30 y pico años que llevo licenciado y escuchando a otros tantos profesionales contando algunas de sus experiencias en sus respectivos países. Esto es una. No sé si es extrapolable o no. Yo no sé cuánta gente siente envidia de los foráneos, digamos, de los compañeros de otros sitios, ¿no? Yo no lo sé. Yo sí. Eso se traduce en una cierta frustración profesional. Bueno, ¿cómo se compensa? Y es a lo que voy. A interpretar, a intentar percibir, a darse cuenta de que estamos en un proceso evolutivo. Aquellos avances de los que hablaba yo antes, de los planes generales de los años 70 y 80, que resultaban ser un fiasco, o sea, se consideraba un trámite más que nadie comprendía, operaban en una sociedad muy diferente a la de hoy. Hoy la participación pública está siendo cada vez mayor en Galicia y en Coruña. Recuerdo ahora, y viene al cuento, el proceso de participación pública que en el marco de la legislación gallega de paisaje se desarrolló para el catálogo de los paisajes, no siendo obligatorio en aquel momento, y para las directrices de paisaje. Tienes una moneda con cara y cruz. Fue, si se quiere, un poquito de fracaso, pero también fue un éxito, ¿no? Fue un momento inicial de participación, etcétera. Yo creo que los procesos participativos están siendo cada vez más intensos. Y yo creo que eso es el reflejo de que cada vez la identidad territorial de las personas como elemento de su cultura está siendo cada vez mayor. ¿En qué medida hemos alcanzado qué tipo de grado en ese proceso evolutivo? Eso sí que no se puede saber, eso es imposible. ¿En qué medida es un proceso que funciona solo o que se debe ver impulsado por las administraciones? Indudablemente lo segundo. Es decir, la administración, yo creo que tenemos el papel fundamental de acompañar a la sociedad en aquellos momentos en los cuales hay varias opciones, pues preguntarle cuál debería ser la mejor, pero siempre probablemente ser
la máquina del tren, la locomotora del tren, ¿no? O el impulso, no sé cómo llamarlo, ¿no? No una imposición, sino un acompañamiento para intentar que esos procesos vayan de la mejor forma posible. Y en esto, y esta es la cuestión fundamental, para mí la clave está en la meta, en el modelo. Es decir, el segundo paso después de esa diagnosis que antes planteaba como fundamental es ¿para qué vale una diagnosis? Y es para plantear un proyecto. ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo queremos construir ese futuro? Eso es un plan, desde mi punto de vista. Y ese es el concepto que me hace relativizar los neologismos en Galicia. Porque el concepto central, pues hombre, mal que bien, y ahora voy a ser un poquito incorrecto políticamente, la situación de la ordenación del territorio y del urbanismo en Galicia muy bien no está. Y muy bien no ha estado. Por lo tanto, no se trata tanto, desde mi punto de vista, que por supuesto bienvenido sea, grandes proyectos muy acertados, localizados y concretos, sino también, o a lo mejor con esa excusa, mejorar en la definición de un modelo de futuro, si se quiere llamar así un proyecto territorial de futuro, ¿no? E intentar conseguir que eso sea validable, que se pueda seducir a la gente para que eso sea ese paso adelante en ese proceso cultural evolutivo que no deja de ser identidad territorial si se hace bien. Y ya está ahí. Yo, si que me permitís, no tengo respuesta así concreta para lo que comentas, porque me parece muy complejo y para debatir mucho, largo, muy tendido y bueno. Pero sí que al hilo de tu pregunta y también de lo que del anterior, me venían aquí dos flashes que así un poco anecdóticos, pero creo que tienen también poso, ¿no? En cuanto a lo de Coruña caminable y Coruña que se camina, y eso yo estoy muy de acuerdo, que Coruña es una ciudad muy caminable, se ve en el paseo marítimo lo abarrotado que está, que a veces hasta es casi peligroso gestionar todo ese tema de movilidad blanda, pero que hasta se dudan de las prioridades entre el bici, patinete, anciano, niño, o sea, es complejo, ¿no? Y el debate de la movilidad me parece muy interesante. Y viendo los pliegos que sacaron de la zona del puerto, la primera cosa que me llamó la atención, viéndolo superficialmente, que tampoco no entré a leerlos con detenimiento, pero la primera vez que los vi cuando salieron, me llamó la atención que se hablaba mucho de movilidad. Había varias referencias, varios ítems en los que se hablaba de movilidad. Y es verdad, ¿no? Porque en Coruña este tema de movilidad tiene que estar ahí. Y luego, a mí me parece una cosa curiosa, por ejemplo, yo vivo en un barrio de Coruña que tiene mucha identidad, en Monte Alto, que además es un barrio, bueno, muy peculiar. La verdad que es curioso porque hasta a veces te encuentras con vecinos de Lugo, de la aldea, pues porque hay una colonia de gente de Lugo que se fue a vivir allí, que se generan unas dinámicas pues diferentes a las de otros barrios, ¿no? Y me llamaba la atención también, pasando ahora pues por una época vital en la que tenía, bueno, ahora ya no son tan pequeños mis niños, pero sí que lo fueron, y estuve mucho en el parque, en los parques de Monte Alto, y yo oía, a veces me llamaba la atención conversaciones como de que me daban a entender que no salían del barrio. Era, o sea, los niños era como el tema de fui a Albiña, como si fuese algo, es que no salgo, ¿sabes? No salgo de aquí, lo mío es esta zona, ¿no? Es el cole, el parque y ya. Y entonces ahora que los niños son un poquito más mayores y ya cogen las bicis y de repente hay paradas de bici Coruña por todos los lados, de repente pues a veces te encuentras en la zona de Palaza de Pontevedra estos niños que decían que no salían, ¿no? Ya son un poco más mayores, pero ahora ya salen, ¿no? Y este sistema de movilidad blanda de bici pues hace que a partir de 14 años ya cogen esas bicis, las aparcan aquí, van a otros lados. O sea, se hace una ciudad un poquito más, en este caso no caminable, sino ciclable, pero bueno, que va en esa línea, ¿no? Entonces, bueno, era nada, un poco traer a estas
tipo de anécdotas, yo creo que son interesantes incorporarlas. Y luego otro tema que a mí siempre me preocupa mucho, yo paseo mucho por el paseo marítimo, para ir al cole, bueno, pues vamos por el paseo, tal, y el tema de la contaminación, ¿no? De la contaminación que se genera en el borde marítimo, pues los niños siempre están así a lo mejor con la nariz porque les huele mal la contaminación, claro, son más bajitos, les llega más directamente, y es un tema, o sea, ya es, realmente es un tema, bueno, que se huele, que se nota, ¿no? Eso también habría que replantear qué modelo de ciudad menos contaminada por el vehículo eléctrico. Es curioso el tema del olor, ¿no? Porque para mí Coruña huele a mar, ¿no? Y de hecho mucha gente que viene de fuera dice, huele a mar, ¿no? No, a mí no me huele, bueno, no sé, a lo mejor es un poco por la... Claro, pero por la estatura. Por la estatura, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Perdón? Puede oler a algas. Bueno, puede oler a algas, ¿no? Yo creo que, con relación a la pregunta de la identidad, claro, a lo mejor no tiene por qué ser la identidad de la ciudad de Coruña, tiene que ser a lo mejor una identidad más a escala pequeña, ¿no? Del sitio. De hecho, hay un libro del decano del COAG, de Luciano, que es La Coruña a ciudad de dos barrios, donde habla de los pormenores específicos, ¿no? Y de la forma de vivir el espacio público de cada barrio. Entonces, yo creo que hay realidades muy diferentes en lo que es la ciudad de Coruña. Entonces, buscar una identidad global, yo lo veo, bueno, hiper complicado, ¿no? Quizás, como bien comentabas, hacer un diagnóstico real, ¿no? Fuerte y potente, y buscar, como dicen los ingleses, el genius loci, ¿no? Ese genio del lugar, pues podría ser interesante, ¿no? Bueno, yo creo que habéis apuntado un tema muy interesante, que es la escalabilidad de la identidad, al igual que la infraestructura verde, que también es un concepto escalable. Es decir, evidentemente hay que cada cuestión analizarla a la escala adecuada. Y en la cuestión que comentas de los niños también me parece un factor muy relevante, porque muchas veces no se les pregunta en estos procesos participativos, y es significativo que ellos a su altura perciban más la contaminación que nosotros, y es algo que igual es un indicador claro de que tenemos que cambiar alguna cuestión. Bueno, creo que nos da tiempo para una última pregunta y cerramos. Buenas, no sé si se oye. Vale, realmente no voy a hacer una pregunta, sino voy a desarrollar un poco más lo que dijo Nuria de que habíamos comentado. La verdad es que hay muchos aspectos, pero por cuestión de tiempo voy a reducirlos a dos. Uno es el que ya conoce todo el mundo, que es el río Monelos, y el otro tiene que ver con la participación, que también me interesa mucho. Bueno, en cuanto al río Monelos en el puerto, es verdad que mucha gente dice recuperar el río, y hablamos de que el puerto son terrenos, no me gusta emplear ganado al mar, sino terrenos construidos sobre el mar. En todo caso son robados al mar, porque el mar también es naturaleza. Entonces, el río ahí no se puede recuperar en términos de indicadores de geomorfología, todo lo que puede expresar el espacio del río, porque por ahí se desembocaba mucho antes de los rellenos. Sin embargo, hay un aspecto que es el cultural. Nuria dijo, lo importante cuando hablamos de temas culturales es hablar de la historia, pero no sabemos quiénes somos hoy. Es que para puntualizar, quiénes somos hoy depende de quiénes hemos sido en el pasado. Conocer la historia es muy importante, porque es verdad que el río en el puerto no estaba canalizado porque vertía antes, pero los elementos patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, conocerlos es muy importante. La diferencia entre cuando estudiamos el pasado y hablamos del presente es que no creamos una relación entre esas cosas que hablamos del pasado y lo que hoy somos. Con el conocimiento es la manera más, ¿cómo lo explico? Es la manera más eficaz de querer las cosas y protegerlas. Es la única manera de llegar. Entonces, si yo conozco, sé que existe un río, que las formas técnicas de recuperarlo son estas, y tengo el abanico, y yo soy ciudadano y técnico a la vez, y pues tengo más margen, y aparte tengo conocimiento. Es verdad que la ciudadanía no tiene ahora ha habido una época de poca participación o de desconfianza hacia la administración, y no había un contacto, pero es muy curioso porque José Luis creo que comentó algo de una ley antigua del 56, creo, pero es que si nos remitimos a los archivos del siglo XIX y del siglo XVIII, la gente participaba en las cosas de los concellos, pedían este camino quiero que se mueva, había mucha participación y sorprende, no es algo nuevo. Y otra cosa es que la participación pública
no es un favor que le tengamos que hacer a la sociedad como técnicos, es un derecho estar recogido en la legislación. Es verdad que había que trabajarlo mucho, pero lleva ya mucho tiempo como algo obligatorio, con cierta obligatoriedad. No sé si me he dejado... Ah, sí, una cosa. De construir, creo, también tengo un punto de vista, esto es una apreciación mía personal. Cuando ganamos terrenos al mar, ganamos, ¿no? Ya hemos construido algo. Las demoliciones generan residuos. Una vez que se construye algo, lo mejor es poder reutilizarlo y no generar más residuos. Ecológicamente creo que ya está. Incluso, por ejemplo, y ya con esto acabo, muchas veces cuando se crean lagunas artificiales y llevan mucho tiempo funcionando, ya crean un hábitat, crean una biodiversidad, y volver a recuperar, o sea, recuperar al final es destruir lo que ya de manera de mucho tiempo ya hay hábitat, y se puede aprovechar lo que ya existe. Creo que ya está, pero muchísimas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Amal. La verdad que ha sido un apunte súper interesante para desarrollar un poco esta cuestión que había mencionado antes, que creo que es un aspecto clave a abordar en el proyecto. No sé si queréis añadir alguna cosa más, y si no, os lanzo aquí la última, que es sobre el tema central de las jornadas, que es la consiliencia. Y bueno, como al igual que pasa con otros conceptos que ya hemos desarrollado más, como el de identidad, como el de participación, muchas veces la consiliencia es un aspecto que tenemos muy claro que es necesario alcanzarla, pero que lo tenemos muy claro en un punto de vista teórico. Pero ¿cuáles son las claves para llevar esta teoría a la práctica? ¿Cómo podemos hacer para realmente trabajar de forma consiliente? Pues yo creo que una de las primeras claves, y aquí cierro la polémica o la abro, es decir las cosas más claras. Si queremos transversalidad y participación, cuanto mejor se entienda a la gente, más a mejor. Yo soy un poquito impermeable a neologismos, porque precisamente tengo una condición de ser un tanto pragmática, ¿no? Cuanto más claro, mejor se entiende, mejor se comunica a la gente, y probablemente más consigas comunicar. Dicho eso, que por supuesto pretende ser dicho con todo el respeto del mundo, yo creo que la clave está en recuperar, ¿no?, ese concepto de transversalidad que viene siendo demandado hace muchísimo tiempo. Yo creo que el vehículo eficaz para esa transversalidad a gran escala es la ordenación del territorio, de la cual la infraestructura verde debe entenderse como que forma parte de la ordenación del territorio, ¿no? De hecho, está ya recogida también, es un neologismo que ya va cogiendo cuerpo a través de la Ley de Ordenación del Territorio de Galicia, y eso mismo también aplicable al urbanismo, porque cada vez más el urbanismo, si no es transversal, si no es, por lo tanto, consiliente, ¿vale?, en los términos de las jornadas, digamos, no va a ser más eficaz, ¿vale? Decía Ortega y Gasset, la diferencia radical entre ciudad y naturaleza es la base de su definición. Es una definición totalmente anacrónica, ¿no?, con esa perspectiva de cultura del siglo XXI, ¿no? Yo opino un poco como tú, hay que decir las cosas claras, ¿no? Pero a veces los neologismos, yo soy permeable a los neologismos, ¿no? Creo que a veces hay que ponerle nombres a las cosas para trasladar un poco lo que realmente son, ¿no? Y es cierto que a veces tenemos sobreabundancia, ¿no?, de neologismos, pero a veces son interesantes, ¿no? Yo creo que, aparte de ser, digamos, una solicitud histórica en el urbanismo, ordenación del territorio, trabajar con transversalidad, como somos latinos, yo creo que también rompo una lanza, y a lo mejor también es poco polémica, que a lo mejor hay que obligar a hacerlo, ¿no? Y a lo mejor una forma de obligar a hacerlo podría ser haciendo obligatorio algún sistema de certificación, no lo sé, o como hizo en su momento Berlín, en el año 84, cuando sacó una ley de paisaje, con ese área de factor de biotopo, que obligaba a garantizar un rendimiento, en este caso ecológico, cuando hacías un proyecto de urbanismo. Por tanto, decir las cosas claras sí, construir conocimiento seguro que también, y obligar puede ser. Pues yo, para terminar, me lo llevo también a Brian. En Brian, ya la razón de ser es eso, es la claridad, el poder demostrarlo y el poder tener unas reglas de juego comunes a todas las partes, ¿no?, para que eso sea transparente, medible, trazable y riguroso. Entonces, un poco esa es la idea. Y lo que os comentaba al principio, hay de los mejores proyectos que tenemos certificados, nos han usado realmente para eso, para decir, a mí aquí, si decía que tenía que
contratar, que las instalaciones, que quería hacer un sistema de no sé qué, que iba a contratar a un equipo en Londres, no sé qué, que quería contratar a la universidad de no sé de, esto quería, porque claro, necesitas un equipo multidisciplinar. Si digo todo eso, pues claro, hablo en concreto del recinto ferial de Gran Canaria, o sea, ni de broma me dejan, o sea, me dicen, estás loco, haz un proyecto tú, que para eso tienes un estudio. Y él quería hacer un proyecto en el que incorporase pues a muchos agentes, ¿no? Y la manera de poder hacerlo fue diciendo, mira, esto tiene que ser BRIAN sí o sí, porque así pues obtenemos eso, mejor financiación, vamos a y lo exige BRIAN, y ya está. Entonces, bueno, pues esa sí que fue, a veces somos un argumento pues para hacer que se integre todo y que haya más personas integradas en los procesos, en los proyectos, se pueda haber más tiempo para pensar y, bueno, creo que va alineado con la consiliencia. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Y creo que tenemos bastantes ingredientes ya para abordar el workshop la semana que viene. Y nada, os recordamos que el sábado, los que no podáis participar en el workshop, sí que podéis venir a ver las conclusiones de lo que salga de todas estas jornadas. Así que nada, muchas gracias a todos otra vez por venir y nos vemos en la siguiente.